ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni sol fatigará. Si en el mar las amenazas, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Deseo saludarles a todos los que están, mis hermanos que están escuchando en sus hogares, ¿verdad? Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesucristo, deseando así también que su bendición sea con cada uno de ustedes. Estamos haciendo esto por la situación que se ha presentado, ¿verdad? Y vamos a seguir a ver hasta cuándo nos dan la oportunidad ya de volver aquí al templo. Vamos a referir algunos versos de la palabra del Señor. La primera porción la tenemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Pero antes de esto quiero decir, ¿verdad?, confiado en que ya nos preparamos, ¿verdad?, delante del Señor en oración antes de hacer esta grabación. Y en esa confianza vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Dice el capítulo 9, dice el primer versículo: y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios
se manifiesten en él. El verso 4 dice: conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Y así es. Podemos decir, ¿verdad? Podemos entender que eso es precisamente lo que está sucediendo, lo que está pasando en este tiempo que estamos viviendo. El día se está acabando. El día está declinando ya. Y tenemos que prepararnos como el Señor quiere, ¿verdad? Que estemos preparados, listos, ¿verdad? Para cuando venga ese día maravilloso que dijo un hermano muy amado. El día del Señor lo llamó un día terriblemente maravilloso. ¿Por qué terriblemente maravilloso? Porque va a ser terrible para aquellos que, habiendo oído el Evangelio, no lo hayan obedecido. Y también para aquellos que, obedeciendo el Evangelio, se hayan cansado y hayan dejado el camino. Va a ser terrible. Pero por el otro lado, ¿verdad? Maravilloso para todos los que lleguemos a ese día en fidelidad delante del Señor. Va a ser un día maravilloso. Por eso decimos ahora, a los que no han obedecido, seguimos diciéndoles, ¿verdad?, que se preparen, que se entreguen al Señor antes de que sea más tarde, antes de que la cosa llegue, ¿verdad?, a su fin. Porque así como comenzó, las Escrituras hablan cuando se abrió la puerta de salvación para los judíos primeramente, y luego después para los gentiles, ¿verdad? Los gentiles somos todos los que no somos judíos, de nacimiento, de abolengo, de carne, pues. Entonces, oiga, vino el tiempo en donde el Señor empezó a predicar su evangelio, llamó a los hombres que Él quiso llamar para hacerlos los inmediatos portadores de este mensaje tan precioso, tan glorioso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las nuevas de salvación, ¿verdad? Y ahora, así como comenzó, tenemos que tener en la mente que va a llegar el día en donde totalmente se va a terminar la oportunidad, ¿verdad? Así como dijo el Señor: entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. El versículo anterior, versículo 4, dice: conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Oyeron el canto con que iniciamos, y yo he dicho de este canto que necesita, hoy en día, necesita una modificación, porque dice el coro: quédate, Señor, ya se hace tarde, ¿verdad? Allí está una modificación, ¿verdad?, necesaria, porque ya estamos en la tarde, Y luego la otra dice la estrofa: la sombra de la noche se aproxima, y ya no estamos, podemos decir, ya no se aproxima, ya estamos entrando en ella, ya hemos entrado en ella, en esa noche, ¿verdad? La noche, ¿verdad? Es como decirlo, representa, ¿verdad?, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento de Dios. Y estamos, ¿verdad?, en medio de una noche que ya está dando comienzo, ya de tiempo. Pero aquí nos va a tener el Señor a su iglesia hasta que Él venga, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña
Mire, vamos al capítulo 13 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y allí encontramos el capítulo 13, y esto, dice el versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, o sea, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y luego dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Bien, estos versículos les he dicho yo a mis hermanos aquí en la congregación, a ustedes que me están escuchando, les he dicho, ¿verdad?, de que estos versos los podemos, como lo estamos usando ahorita, lo estamos refiriendo, y el día de mañana podemos volverlos a referir. ¿Por qué razón? Por lo que dice, ¿verdad?, que hablando del tiempo, ¿verdad? Ahora, porque ahora nos está más cerca, dice el primer versículo que leíamos, el versículo 11, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, o sea, nuestra salvación, que cuando creímos. Y podemos decir todos, ¿verdad? Amén. Así es, porque cada segundo que pasa del reloj, cada minuto, cada hora, nos acercamos más al tiempo que el Señor, ¿verdad?, en donde el Señor dijo que habría de venir, porque Él prometió. El Señor prometió volver otra vez. El capítulo 14 del Evangelio que nos narra Juan, el capítulo 14, primero dice el Señor a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Dije capítulo 14 de Juan, el evangelista, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, ahora sea que si no hubieran esas moradas, os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare, os apartare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se fijan? Entonces, es una promesa que el Señor hizo. Podíamos citar otras escrituras en donde también allí encontramos la promesa. Mire, el primer capítulo del libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, allí está lo que dijeron aquellos ángeles, aquellos personajes que se pararon allí con los discípulos cuando los discípulos estaban extasiados viendo la ascensión del Señor. Les preguntaron a aquellos discípulos, ¿verdad? Dice el verso 10 del capítulo 1: y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos,
¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Se fijan? La iglesia del principio, la iglesia que el Señor estableció, encontramos, ¿verdad?, en su historia, como decir, el libro de los Hechos. Yo lo he llamado el libro histórico del Nuevo Testamento, porque ahí da razón cuando la iglesia se inició, la iglesia del Señor. No fue en ninguna ciudad más, fue en Jerusalén. Allí fue en donde estableció el Señor su iglesia. Amén. Y oiga, los empezó, ¿verdad?, cuando Él empezó a predicar, los empezó con sus discípulos a discipularlos para que ellos fueran los que siguieran el trabajo. Estableció Él, ¿verdad?, esa parte. Y encontramos en el libro de los Hechos, pues todo, oiga, todo lo que necesitamos para conocer la verdad de las cosas en lo concerniente a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y en todo el relato que nos da la Biblia allí, no encontramos que los discípulos inclusive hayan mencionado de lo que ahora pues se ha mencionado al cristianismo, ¿verdad? Ya de tiempo se le ha dado, ¿verdad?, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Mire, vamos a la segunda de Pedro, el capítulo 1, dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija cómo dice? No dice porque no os hemos dado a conocer la potencia y el rapto de la iglesia. No usa esa expresión, no usa la palabra del Señor. Si los hermanos míos, mis hermanos amados, ¿verdad?, que creen en esa fábula, porque dice enseguida, tomo esa expresión porque mire, dice, porque no hemos dado a conocer la potencia y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Y aquí el apóstol Pedro está refiriéndose al tiempo cuando Pedro, Jacobo y Juan los tomó el Señor y los llevó a un monte en donde el Señor se transfiguró delante de ellos como quien se quita un sobre todo, y miraron su cuerpo. Marcos detalla, dice que sus ropas blancas como la nieve. Oiga, qué precioso, ¿verdad? Qué preciosa experiencia tuvieron. ¿Cómo iban ellos a irse por otro camino? Como a veces se dice de ellos, porque entre ellos el más criticado de ellos ha sido Pedro. Pedro ha sido el que lo han criticado y lo siguen criticando. ¿Y cuántos son los que siguen las críticas de los que no conocen las cosas como son realmente? Como dice la palabra, si hay un tiempo en que debemos de mirar lo que dice la palabra, es en este tiempo. Mire, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? No sabe cuánto le queda, pero sabe que le queda poco tiempo. Y se ha esforzado y se va a seguir esforzando hasta lo último. ¿Para qué? Para engañar. Los que están siguiendo, ¿verdad?, lo que el diablo tiene, las atracciones y todas las cosas, pues ahí los tiene. Pero ahora a los que hemos determinado seguirle al Señor, nos hemos entregado, tenemos que tener cuidado, porque estos días
son tremendos, son días peligrosísimos, podemos decir. Y lo digo una vez más, como lo he dicho muchas veces, los llamo peligrosos. ¿Por qué razón? Sencillamente por el hecho de que ahorita ya de tiempo se ha cumplido la profecía que dijo el apóstol Pablo, cuando dice: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Así dice, fíjese, hermano Fernando, usted sabe dónde dice esa escritura, ¿verdad? ¿Se acuerda? Segunda de Timoteo, fíjese, allí, capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 4. Capítulo 2. 4. Capítulo 4. Capítulo 4. ¿Sí? Capítulo 4, el verso 3 comienza diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no es cosa de esperar ese tiempo, ya de tiempo el diablo ha turbado las mentes de los que se han dejado para que le den doctrina falsa al cristianismo. ¿Y cuántos son los cristianos que están esperando todavía? Están esperando un rapto, que ahora últimamente le han puesto, le han cambiado, ¿verdad? Esa palabra ya la quitaron y usan la palabra bíblica, un arrebatamiento, fíjese. Pero todo lo demás es la misma, y no es así. Tenemos que estudiar. Yo puedo confesarles, como les he confesado a mis hermanos aquí en la localidad y en donde el Señor me ha llevado, porque he andado por varios lugares, ¿verdad? Y entre los hermanos, y les he dicho esto: así como me corre la sangre por las venas, esta doctrina del rapto, o ahora del arrebatamiento, que es la misma, oiga, me corre por las venas, me corría. Batallé, no fue fácil para quitarme esa mentalidad que levanté en donde crecí, en mi primera, ¿verdad? Porque yo tuve la dicha de nacer en una familia cristiana. Mi mamá y mi papá me instruyeron en la iglesia. Ellos ya se fueron ya hace tiempo. Primero mi madre y luego después mi padre. El Señor le concedió a mi padre completar 100 años y luego se lo llevó. Y allí en donde yo me reunía, pues se hablaba de esto. De manera que cuando empecé a escuchar la verdad de la palabra, batallé. Pero qué bueno que el Señor me dio paciencia, me dio fuerza. Porque cuando yo oía a aquel pastor, mi hermano, que me instruía, mi hermano Valverde, oiga, yo se me salía, ¿verdad? Me dolía la garganta, se me hacía nudo. ¿Cómo es que no hay rapto? Pues a mí se me enseñó desde chico, desde pequeño. Y ahora el hermano está diciendo que no. Me quedé, seguir, porque no fue nomás un día, sino que nos empezó a hablar con las escrituras y a enseñar y a decir: mire, aquí está, mire aquí, oiga, hasta que llegó el momento en donde no pude más, caí de rodillas delante del Señor y lo alabo, lo bendigo, le doy gracias porque me quitó la ceguedad, me quitó las tinieblas que me cubrían, oiga,
¿verdad? Porque he dicho, las tinieblas simbolizan la enseñanza torcida, la enseñanza que no es la verdad. Y el Señor me la quitó, pero por eso ahora donde voy, si hay la oportunidad, lo refiero y les digo a los hermanos, fíjense bien, la palabra nos dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice a los tesalonicenses, les habla en el capítulo, la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso, dice, vamos a ver, el verso, ¿dónde estamos? Tampoco queremos, 13, verso 13. el verso 13 de la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Fíjese en este versículo, me detengo, porque fíjese lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo lo creo. Así también, dice, traerá Dios con él, o sea, el Espíritu eterno, así traerá con el Señor a los que durmieron en Jesús. ¿A quiénes? A todos los cristianos de esta dispensación y de las dispensaciones para atrás que fueron fieles al Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Se fija usted? Regresando al verso 14, la resurrección de los muertos en el Señor va a ser cuando Él aparezca, cuando Él venga en la venida del Señor. Pero ahora fíjese los versos siguientes. El verso 16 dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice así? Porque si nos fijamos en el verso 13, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allí está haciendo dos clasificaciones: quienes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza. Entonces, los que se han ido con la esperanza, que habiendo obedecido al Señor, le hayan sido fieles hasta el final de sus días, oiga, ese día maravilloso, ese día que, oiga, se le ha mencionado, ¿verdad? El día terriblemente maravilloso. ¿Por qué? Terrible para aquellos que habiendo obedecido al Señor y caminado algunos días, se hayan retirado, cansados, ¿verdad?, de estar esperando, o por esto se han retirado del camino de servirle al Señor. Va a ser terrible, pero no nomás para ellos, para aquellos que habiendo oído no le hayan obedecido. Por eso es que estamos hablando y diciendo, ¿verdad? Usted que me está escuchando, que me habrá de escuchar, donde quiera, si se ha ladeado para un lado no correcto, si se ha ido, ¿verdad?, siguiendo los deseos de la carne, la liberalidad que hay ahorita, porque ahorita ya de tiempo, oiga, ¿cuántos son los que se han desviado con las cosas que se les han dicho? Pues sí, de que se les ha hecho pesada la cruz y se han estado liberando, que porque esto es mucho, que, ¿verdad?, que para ir para acá. No, hay que permanecer siéndole fieles al Señor
como manda su palabra. Y ahora, oiga, les dije y les vuelvo a repetir, los que habiendo creído en un tiempo y le hayan servido un tiempo y se hayan ido por otro camino, sacúdase, despierte, busque al Señor, regrese. El Señor le está dando una oportunidad. Esto, lo que está pasando, les estoy diciendo a mis hermanos aquí que es una prueba, una alarma, un toque de alarma para que nos preparemos por lo demás, porque vienen cosas más tremendas adelante. Y la iglesia vamos a estar aquí. No es verdad que se va a ir 7 años antes. No. La escritura que teníamos, donde estábamos anteriormente, en donde dice el apóstol, aquí en la primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto, dice el verso 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, mire usted lo que dice la expresión, ¿seremos qué? Seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se fija? ¿A qué vamos a ser arrebatados? A recibir. Parafraseando la palabra recibir, podemos decir a encontrar al Señor en las nubes. ¿Para qué? Para venirnos con Él, porque Él viene a cumplir su promesa. Viene aquí a esta tierra otra vez más para cumplir lo que dijeron aquellos dos personajes: a este Jesús que vosotros viste, a este, así como lo habéis visto ir al cielo, así lo verás volver otra vez aquí. Él viene a establecer un reino de paz en donde la iglesia hemos sido llamados para reinar juntamente con Él. Mire lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo, déjeme decirle, capítulo, ¿qué es? Capítulo 5, donde dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Ya se me revolcó la escritura, donde y dice, y reinaremos con Cristo. 5:10, capítulo 5, verso 10. Pero dice la primera, y miré, dice el verso 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se fija? El Señor viene a establecer un reino aquí en la tierra, un reino de paz. Y si me voy a adelantar un poquito, ¿y sabe qué? Israel va a ser la capital de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo tiene planeado en su palabra. Así es de que, oiga, tenemos que esperar con paciencia cuando el Señor venga a este lugar, ¿verdad? Él viene, lo ha prometido, ahora a nosotros, bueno, pues nos conviene. Entonces, regresando a la segunda epístola del apóstol Pedro, dice, porque no hemos dado a conocer la potencia, dice el verso 16, y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
siguiendo ¿qué? Siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es mi amado Hijo, en el cual yo me he agradado. ¿Se acuerdan? ¿Se fija cómo es? Dice el apóstol, porque no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas. Y el apóstol, cuando escribe su segunda carta a Timoteo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Oiga, y el apóstol lo dijo más, no nomás dijo fábulas, sino que fábulas por arte compuestas. Y yo he dicho, una fábula es un cuento. Entonces, esa doctrina que se le ha dado al cristianismo ya de siglos es un cuento. Todavía hasta ahorita hay hermanos muy amados que están creyendo a eso, ¿verdad? Leía yo un libro de uno de ellos, decía, refiriendo las porciones que refiere el apóstol, hablando de, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Dice el texto, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y dice el texto, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? ¿Primera de qué dijo? 4:17. Segunda de qué? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Pero fíjese, dice, como dijo el apóstol, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, ¿dónde estamos? Ya me perdí aquí. Dice, el texto dice, como dijo Pablo, y estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre. Segunda de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y yo leía en un libro que se escribió, decía, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire y nos iremos 7 años de bodas. ¿Dónde está eso? No, nos vamos a venir con el Señor. La boda no es lo que se ha dicho tampoco, no es lo que se ha enseñado. La boda es cuando miremos al Señor, cuando estemos con el Señor. Y la prueba de esto, oiga, uno de los evangelistas da razón que le fueron a preguntar al Señor, le dijeron al Señor, ¿por qué los fariseos y los qué? Los escribas. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunan? Le preguntaron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan
ayunan y los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan. Les he dicho yo a los hermanos, miren, los discípulos se la llevaron pues fácil, comiendo pescadito y algunas otras cosas más. Pero les contesta el Señor, no pueden ayunar los que están de bodas. Así les dijo el Señor. Y allí, ¿cuál era la boda? La boda no era otra cosa más que la presencia corporal del Señor. Esa era la boda, la presencia corporal del Señor. Entonces, esa va a ser la boda que la iglesia va a tener con el Señor cuando seamos arrebatados, ya no en estos cuerpos batallosos, porque estos cuerpos, nuestros cuerpos van a sufrir una transformación de ser carne, vamos a ser transformados para, ¿verdad?, los que hayan de resucitar cuando el Señor aparezca en las nubes, y luego los que estén en vida siéndole fieles al Señor, va a operarse esa transformación, que van a dejar de ser carne o vamos a dejar de ser carne si yo estoy cuando el Señor venga y le soy fiel. Eso va a operarse en mi cuerpo. Si permanezco fiel y termino mis días fieles, voy a resucitar en ese día y juntamente con todos, oiga, saldremos, somos arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Esa es la boda, la presencia corporal del Señor. Cuando lo miremos, esa es la boda. No es lo que se ha creído, porque se ha creído tantas cosas. Mire, cuando vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, que es ahí donde se relata esto que estoy refiriendo, dice la escritura, dice la escritura, capítulo 19, dice, y oí, y salió, dice el verso 5, y salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, se ha preparado, y le fue dado que se vista de lino limpio y brillante, lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Aclaro, estoy leyendo la versión antigua, no la moderna, porque precisamente en las falsedades, en las doctrinas falsas, ha cooperado la versión moderna, ha sido cambiada, comenzando la del 1960. Allí comenzó a cambiarse, a malversarse los versículos, porque fíjese, el capítulo 17, que dice el verso 8, que habla de la bestia, dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Lo cité por esa parte, porque estoy refiriendo que tenemos que tener cuidado con las versiones revisadas. Regresando al capítulo 19, donde estamos hablando de las bodas, el verso 9, en la versión revisada, está cambiado. Porque en la versión revisada dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y allí está agregado bodas. Y aquí no.
sino que dice Cena. cena del Cordero. Y si leemos los versículos que siguen, oiga, los que se van a dar un banquete, 17. el verso 17 dice: vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. ¿Y qué era lo que se trataba? ¿Qué era lo que se trataba? Steaks, oiga, tacos de barbacoa, de cabeza. ¿Qué era? ¿Menudo? ¿Qué era? No, mire, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todas, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Oiga, está tremendo. Esa es la verdadera cena del Cordero, pero esa no es para la novia, ni para los invitados. Eso es para las aves de los cielos. Lea con despacio la escritura y va a encontrar y va a entender. Si no lo entiende la primera vez, pídale al Señor. Si usted que me está escuchando no entiende, pídale al Señor entendimiento y el Señor le va a dar el entendimiento debido. ¿Para qué? Para que entienda la verdad. Cuántas cosas se ha el demonio, ¿verdad?, puesto en las mentes de los que se han prestado, ¿verdad?, en los falsos enseñadores que a hoy más que nunca no comenzaron a hoy, no, ya comenzaron hace siglos, pero ahora se han amontonado más enseñadores, más. Así de que tenemos que fijarnos, ¿verdad?, muy atentamente en lo que la Escritura dice. Así de que, oiga, es importante conocer, saber, porque fíjese lo que dice el capítulo, estando allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, dice, el verso 8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en su cáliz, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Se fija? Entonces, estoy citando esto porque, oiga, habla aquí de una bestia, y luego de la imagen, y habla de cuántas cosas, oiga, que conviene saber quién es uno y quién es otra, porque dice que tiene un cáliz, una copa llena de abominaciones. ¿Qué son esas abominaciones? Las doctrinas torcidas que ha dado al cristianismo. Si el cristianismo se detuviera y pidiera dirección al Señor en oración, el Señor iba a obrar como obró en nosotros, los que ahora miramos las cosas diferentes, como dice la Escritura, porque, ¿verdad?, tenemos que creer como dice la Escritura, no como dice el doctor fulano. No que yo tenga pleito con los doctores, Dios los bendiga a todos, ¿verdad?, pero siempre como quiera que sea, cuando me llevan al doctor, que tengo que ir al doctor, ahí los miro, ¿verdad?, medio, y luego que vete a sacar la sangre. Ay, Dios mío, es una de las cosas que sufro, pero ya me estoy imponiendo a llegar con el doctor y que me saquen sangre. El doctor no me saca,
oiga, pura sacadera de sangre. Pero esos son unos. Cuando la Biblia refiere a los doctores, está hablando de los doctores, los enseñadores, los que se dicen ser enseñadores. Tenemos que tener cuidado. No todo está malo, porque hay buenos enseñadores también. No nomás malos, sino que si hay malos, hay buenos. Si hay buenos, hay malos. Entonces tenemos que fijarnos cuáles son unos y cuáles son otros, ¿verdad? ¿Y cómo nos podemos fijar? En la palabra, haciendo, ¿verdad?, lo que hacían los bereanos. Dice el capítulo 16 del libro de los Hechos, la razón que cuando Pablo llegó a Berea, ¿verdad?, los bereanos estaban atentos y escudriñaban las escrituras a ver si lo que decía Pablo era lo que decían las escrituras. Y entonces yo digo, eso debemos de hacer. A mí no me molesta, no más que lo que sí me molesta, cuando los que están oyendo el estudio están chequeando la Biblia. Nomás haga apuntes y después chequea la Biblia, porque pues después me molesta, ¿verdad? Me decía el hermano que me adoctrinó, hermano Fray Señor, decía, mírenme a los ojos, quiero mirar, mírenme a los, escúchenme con los ojos. Escúchenme con los ojos, decía, porque no le gustaba que los ojos los tuvieran en otra parte y no los estuvieran mirando. Y yo ahora digo, tenía razón el hermano, tenía razón, porque a veces eso descontrola al que está enseñando, al que está refiriendo la palabra del Señor. Tenemos cuantas cosas, pero el tiempo, como dicen los de cierto lugar al sur de América, ¿verdad?, dicen, ya el tiempo nos pilló, ¿verdad? El tiempo no se detiene, tenemos que aprovecharlo. Así de que, pues Dios me los bendiga. Me voy a despedir ya, deseando pues la bendición para todos ustedes que hayan escuchado, mis hermanos en sus hogares, ¿verdad? Voy a preguntarles de uno por uno después si escucharon o se les olvidó, ¿verdad? Dios les bendiga. Mi hermano Fernando, ¿no quiere usted expresar un saludo? Nomás así, nomás que no se agarre, porque ya es el tiempo de retirarnos. Bueno, venga, córrale. Salude nomás y despida. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hago una oración para despedirnos? Sí. Despídanos. Bueno, pues qué hermosa es la palabra, hermanos, que hemos oído, que hemos escuchado. A todos los que están en sus hogares, los que están, ¿verdad?, escuchando, los que han escuchado este estudio de su palabra, muy hermosa la palabra, ¿verdad?, hablando de la venida del Señor. Qué importante es, ¿verdad?, estar despiertos, estar entendidos. Ahí mismo en la carta de la primera a Tesalonicenses, el capítulo 5, ¿verdad?, también el apóstol empieza a hablarles y les dice acerca de los tiempos, de los momentos. Dice, no tienen, hermanos, necesidad que yo os escriba. Y le está hablando a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, porque la iglesia de Tesalónica sabía, se supone que sabía, conocía, ¿verdad?, los tiempos, ¿verdad?, los sucesos, lo que iba a suceder o estar en cuanto a la venida del Señor. Y pues ahora a nosotros nos ha tocado en este tiempo, y creo que debemos de estar pues alerta, debemos estar sabidos, entendidos, despiertos, porque allí les dice, ¿verdad?, les dice en cuanto a la venida del Señor, ¿verdad?, les habla de la venida del Señor, dice, para que no sobrecoja como ladrón, o sea,
que no nos sorprenda, que no estemos descuidados, sino que estemos esperándolo, porque es la esperanza de la iglesia, ¿verdad? La venida del Señor, y para esto debemos de estar despiertos, atentos. Y dice que no estemos, ¿verdad? Los que duermen, pues de noche duermen, los que están borrachos, de noche están borrachos, pero nosotros somos del día, o sea, de entendimiento, hijos de luz, hijos de conocimiento. Y pues así es que, hermanos, adelante, vamos a, ¿verdad?, aprovechar aún estos tiempos, ¿verdad?, para afirmarnos mejor en el Señor y levantar nuestras cabezas y afirmarnos en Dios, buscarle con todo el corazón. Y pues antes de despedirnos vamos a hacer una oración. Les invito, ¿verdad?, ahí donde estén, ¿verdad?, vamos a orar para despedirnos, y también pues llevemos en oraciones, ¿verdad?, en oración a los que están enfermos, los que han perdido seres queridos, ¿verdad?, por esta epidemia que pues está azotando ahorita casi en todo el mundo, ¿verdad? Y vamos a orar ahí donde está. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por estos momentos, Señor, por tu santa palabra que hemos oído. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, mi Dios, por tu protección, tu amor, tu misericordia. Gracias por esta fe que nos has dado, esta confianza que nos has dado para contigo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner en obra tu palabra, a afirmarnos, Señor, el que está desviado, el que no está firme, Señor, que aún se afirme, Señor. Tú nos has dado la oportunidad, nos estás dando la oportunidad, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para tu venida. Te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, los que están escuchando, los que nos están escuchando donde quiera, en todo el mundo, Señor, mis hermanos en la Europa, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, todo el mundo. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas, Señor, que han perdido sus seres queridos, los que están enfermos. Bendíceles, Señor, pon tu mano poderosa y dale sanidad, Señor. Y sobre todo que haya conocimiento en la tierra de ti, Señor, que tú salvas, que tú sanas, mi Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.